Tema, ¿no? Acerca de lo que estamos hablando, el Espíritu Santo siempre presente, ¿no? ¿Por qué así pusimos el título? Es porque muchas veces el Espíritu Santo como que hacemos, como que se haya ido, como que, ¿no? Eh, Asciende nuevamente, se va, no. Espíritu Santo ha venido a quedarse, ¿no? Ahora otro punto podemos ver, vino a bautizar con su persona, o sea, el Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo se llama eso, ¿no es cierto? Y así se lo denomina y se maneja, ¿no? Predicho por el profeta Juan Bautista, Lucas 3:16. En Lucas claramente estaba dicho, en este caso más claro, este pasaje en el libro de San Lucas. Vamos a tomar lectura. Dice así acerca de lo que estamos hablando del bautismo, ¿no? No todos creen en el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, ya cada uno entenderá, ¿no? En su manera también, seguramente, pero nos habla del Espíritu Santo, del bautismo, habría que hablar, no podemos ocultar, no, acerca de lo que el Espíritu Santo, no, es la obra más grande tal vez, no, no reconocido, digamos, por muchos. Ahí está, por ejemplo, en el libro de San Lucas 3:16, claramente nos está diciendo aquí, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, si Jesucristo bautizando con el Espíritu Santo, así se entiende en este pasaje. Pero en el libro de los Hechos claramente se manifiesta el Espíritu Santo, desciende, no dice enviado por Jesús, un día no hace mención. Entonces, por eso es que nosotros pusimos, no vino a bautizar con su persona, o sea, el Espíritu Santo en sí, no, él se manifiesta de esa manera y bautiza a las personas, ¿no? Y ahí está Juan Bautista claramente dando, ¿no?, luz acerca de lo que iba a ser Jesús, bautizaría con el Espíritu Santo, como está diciendo. Y no solamente, no, Espíritu Santo y fuego, ¿no? Así termina en este pasaje. Sorprendente, ¿no? Saber que en Samaria, por ejemplo, recibían el Espíritu Santo por la imposición de manos. Y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se ha manejado con la imposición de manos, cuando los apóstoles o líderes de la iglesia imponían las manos a los creyentes y recibían el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 8:14, en Samaria, por ejemplo, eso es lo que sucede, ¿no? Se impone cuando Pedro fue a Samaria, porque Felipe había iniciado, ¿no? Había evangelizado y muchos se habían convertido, y Samaria, ¿no?, recibió pues a Jesús, ¿no? Entonces el Espíritu Santo llegó a ellos. Imagínate lo que dice, ¿no?, en capítulo 8, versículo 14, 17, ¿no? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, ¿no? Ahora, no había descendido, creo que esa palabra se ha usado porque no que el Espíritu Santo se haya vuelto de donde vino. En el día de Pentecostés claramente el Espíritu Santo no vino para estar con la iglesia, pero que no se había manifestado, diríamos nosotros, claramente, ¿no? Entonces, cuando con la imposición de manos, el Espíritu Santo, bueno, a tener que obrar y como que aquí dice, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, ahí también podemos ver, por ejemplo, en Éfeso, ¿no? También podemos ver este último en Éfeso, en la presentación de la palabra de Dios en casa de Cornelio, ¿no? Aquí, por ejemplo, no dice que han puesto sus manos, sino estaba hablando la palabra de Dios acerca de Jesucristo más propiamente, ¿no? Porque la casa de Cornelio,
¿no? Cornelio invitó a Pedro para que viniese y entendiese mejor las Sagradas Escrituras, porque Cornelio, un temeroso de Dios, dice en el libro de los Hechos. Por ejemplo, cuando estuvo hablando en la casa de Cornelio, cuando allí se derramó el Espíritu Santo de la promesa, antes del bautismo en agua, y eso hay que tomar en cuenta, no siempre puede ser, ¿no? Después del bautismo en agua, el Espíritu Santo no puede operar, puede manifestarse en una persona llamada el bautismo del Espíritu Santo, de la promesa, sino también antes del bautismo en agua. En la casa de Cornelio, eso es lo que ha pasado. Luego han sido bautizados en agua, porque Pedro mismo dijo, ¿quién puede impedir, no? Ser bautizados en agua si el Espíritu Santo ha descendido también o se ha manifestado en este caso en ellos, ¿no? Y eso es muy importante considerar. Vino a investir y llenar con poder, ¿no? Eso también hay que entender. En Lucas 24:49, Hechos 1:8, 2:4 claramente nos está diciendo. Pero es bueno tomar lectura en el libro de Lucas, capítulo 24:49, nos está diciendo la palabra de Dios acerca de lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Jesucristo ha hecho mención varias veces acerca del Espíritu Santo y su obra. Dice en el capítulo 24:49, en el libro de Lucas, dice así: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. O sea, investidura es dar poder, autoridad, ¿no? Potestad, podemos inclusive investidura. Nosotros podemos ver cuando un presidente no es investido, lo pone en una franja que está, no, una bandera nacional. Y eso de investidura, con eso ya, de hecho, es una autoridad y nadie puede poner esa investidura. Solamente a una persona que va seguramente ser autoridad, ¿no? De alguna parte, un estado, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí la investidura, eso quiere decir autoridad, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, la investidura, claramente hemos visto en Hechos 1:8, de la misma manera el Espíritu Santo vendría y se ha cumplido justamente, ¿no? Cuando dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Para ser testigos justamente. Y eso es muy importante, ¿no? Notar, considerar, ¿no? El Espíritu Santo. Aparte de eso, el Espíritu Santo vino para dar dones, ¿no? Ministerios y hasta operaciones, ¿no? En 1 Corintios 12:4-6 nos está diciendo, de hecho, ¿no? La palabra del Señor, de que sí, Él las maneja, los dones, los ministerios. Es el mismo Espíritu, dice claramente la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos tomar lectura 4:6, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu del Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, no para Dios, ¿no? No, pero Dios, perdón, dice, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Entonces hay diversidad de operaciones que hace el mismo Espíritu. Entonces ahí podemos ver, vino a dar dones, ministerios que hablamos ahora, seguramente hay que tocar otro tema, los 5 ministerios que hablamos, diciendo en el libro de Efesios claramente, ¿no? Para edificar la iglesia, dice claramente, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Bueno, entonces, el Espíritu, ¿quién hace? O sea, no está viniendo cada vez para no manifestarse y hacer esta obra, sino está con la iglesia aquí en la tierra, ¿no? Entonces no hay necesidad, te repito, de estar diciendo, desciende Espíritu Santo, no está, eso término ya tenemos que ver como buenos estudiantes seguramente, porque no es la manera como debemos nosotros, ¿no? A hablar, sino obra Espíritu Santo, opera, manifiéstate Espíritu Santo, es la manera como debemos nosotros ya manejar, ¿no? La manera como debemos ya enfatizar, diríamos, en este caso. ¿Qué más podemos ver? Vino a llenar a cada creyente de su espíritu. La llenura es precisamente, ¿no?, por el constante comunión y perseverancia en la oración. La llenura y el bautismo es muy diferente, ¿no?
es que cuando el Espíritu Santo bautiza, seguramente va a investir de poder, puede ser llenar de poder, pero sin embargo, este poder hay que saber mantener. ¿Cómo uno puede mantenernos, no es cierto? Un vaso lleno cuando hay un desgaste, es que tiene que ir aumentando en base a la oración, inclusive ayunos, como habla la palabra de Dios, ¿no? Habría que eso, ¿no? Hacer que se mantenga lleno, ¿no? Mi copa está rebosando, decía en el Salmo 23, y tiene que ir rebosando, rebalsando, quiere decir eso, pero por lo menos tener, ¿no? Algo para dar, porque si nosotros no tenemos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esto tiene que hacer de que sea no mucho constante, o sea, constante comunión y perseverancia en la oración. Hay que hacer prácticas, ¿no? Espirituales claramente, ¿no? Y eso es importante para estar llenos. Y el Espíritu Santo es quien nos va a llevar y tendremos poder constantemente, ¿no? Y eso hay que tomar en cuenta. Ahora el Espíritu vino a enseñar, recordar, guiar, direccionar, etcétera, etcétera, mucho. Eso realmente es así, ¿no? El Espíritu Santo va, ¿no? En favor de los creyentes, ¿no? Puede recordar la palabra que Jesús ha hablado, enseñarnos, guiarnos, direccionarnos. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 13, el Espíritu Santo ha direccionado porque los que tenían que ir a predicar estaban queriendo descender a una provincia y el Espíritu Santo ahora dice no tienen que ir a esta provincia, sino más bien vayan a otro lado. Entonces, de esa manera el Espíritu Santo ha estado con la iglesia, claramente no ha venido a quedarse, ¿no? Entonces, eso habría que tomar en cuenta. Ahora vamos a ver, ya de hecho, el siguiente diapositiva, ¿no? Ya viendo la conclusión, ciertamente, ¿no? Lo que vamos a ir viendo, ¿no? Los términos que tenemos que usar. Una de las cosas habíamos dicho que generalmente se usa es que el Espíritu Santo hacemos descender cada momento. El Espíritu Santo no se le puede manejar como si fuera una cosa, un amuleto o cualquier cosa. El Espíritu Santo merece un respeto, ¿no? Un respeto mayor porque es parte de la deidad, parte de Dios. Lo llamamos Dios Espíritu, por eso lo llamamos. Entonces, cuando nosotros manejamos como si fuera nuestro antojo, esto hace, esto, ven, esto hace, desciende, esto no está bien. Con mucho respeto, habría que nosotros hacer mención al Espíritu Santo. Inclusive la palabra de Dios, si blasfemamos contra el Espíritu Santo, no hay perdón, inclusive dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que ver, y el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿no? Eso es lo que hemos también visto en esta enseñanza. No hay otra. El Espíritu de Dios mora en el creyente y no puede estar retornando, pues. Y ahora uno puede decir, ¿cómo puede morar el Espíritu Santo siendo uno pecador? Es que nosotros no somos limpiados por la sangre de Jesucristo, nos ha santificado Él, nos ha justificado y por eso es que el Espíritu Santo mora en nosotros, no porque nosotros hayamos hecho algún merecimiento o que hayamos vivido en santidad propiamente, sino que Jesucristo, la muerte de Jesucristo hizo que no nuestra vida sea santificada. Dice claramente en el libro por ejemplo, Gálatas 4, claramente. Pero cuando dice, vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que nosotros, dice, recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ahí está claramente, a vuestros corazones. Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros, el cual clama, Abba Padre, ¿no? Nosotros podemos decir, Padre mío, y de esa manera, ¿no? Entonces, hemos aprendido acerca del Espíritu Santo, sus obras, operaciones, sus manifestaciones, ¿no? En la iglesia del Señor, ¿no? Y esto va a seguir el Espíritu Santo, ¿no? Obrando. Así es que vaya realmente lo que tenemos que ir manejando. Una de las cosas que quería decir para terminar también, no es el tema, es que nosotros manejamos, ¿no? Cuando nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a morar. Pero el nuevo nacimiento se hace por recibir a Jesucristo y no por aceptar, ¿no? Eso es tomar en cuenta. Tenemos que saber manejar, ¿no es cierto? Ya no aceptar. ¿Aceptas a Cristo?
Eso no está bien el término, sino recibes a Cristo. Eso es el término, ¿no?, que debemos manejar. Y Él más bien dice, nos ha aceptado, aceptos en el amado, Él nos acepta. Y nosotros recibimos, dejaremos de a veces hacer uso de esas palabras y muchas veces sigue manejando ciertamente, no esa palabra, no de que nosotros tenemos que aceptar a Jesús. No, no está bien el término, no está bien manejado, sino tenemos que hablar y decir recibir a Jesucristo, como dice en el libro de San Juan 1:12, que recibir y creer, dice, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, en conclusión hemos terminado esta parte de enseñanza y Dios bendiga grandemente y hasta otra oportunidad, y quienes van a ir seguramente viendo este video, bueno, sea de bendición. Gracias, muy amable, Dios bendiga.